Hola mis queridos hermanos, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien en este día, que el Señor haya bendecido sus casas, sus hogares, que estén en familia, atentos siempre a la búsqueda del Señor, a no dejar de buscar, a no dejar de llenarnos del Espíritu Santo. Es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos en los que no podemos bajar la guardia, no nos podemos reunir en los templos, estamos ansiosos de que nuevamente ya nos podamos reunir. Todos estamos esperando esto, de que nuevamente podamos estar reunidos en los templos, de que nuevamente podamos ir o escuchar la palabra ya en vivo y en directo, adorar, alabar al Señor. Es lo que más anhelamos. Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando esto, pero por ahora todavía no podemos hacerlo. Esperamos que muy pronto. Sin embargo, la palabra de Dios no se puede detener, la obra no se puede detener, y esperamos que usted a través de este canal siga buscando del Señor, siga llenándose por medio de las predicaciones que con cariño, con amor preparamos para que usted se llene, para que usted busque, para que usted escuche la palabra del Señor y cada día aprenda más de ella. Hoy vamos a hablar un poco de el carácter del cristiano y del carácter que nos revela la palabra. Serán de los hombres en los posteriores días y de los siervos de Satanás, y el carácter que Satanás mismo ha revelado a través de la palabra, porque la palabra nos enseña, nos muestra cómo es el carácter de Satanás y lo que busca hacer con cada uno de nosotros, pero también nos muestra cómo es el carácter de Dios, mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más maravilloso. Él se muestra tal y como es a través de la palabra, y vemos lo grandioso y maravilloso que es, y a causa de esto que vemos en la palabra nosotros también debemos formar un carácter en Cristo, en el Señor, para poder enfrentar las dificultades de la vida, las pruebas, la obra del Señor, con un carácter fuerte e inflexible ante el pecado y ante lo malo. Vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra. Padre que estás en el cielo, te damos gloria, honra y alabanza porque eres tú maravilloso, porque eres digno de toda adoración, de toda honra, de toda la exaltación. Gracias por este nuevo día que hoy nos has regalado, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, escuchando tu palabra y aprendiendo un poco más de ti, Señor amado. Guíanos a través de ella, Señor, enséñanos a través de ella, y por favor que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Anhelamos y necesitamos a tu Espíritu Santo. Hoy invitamos a tu Espíritu Santo aquí, a este lugar, a que venga y que nos guíe y que nos enseñe y que nos muestre la verdad de su camino, de tu camino, de nuestro camino, y de la gracia de tu bendición para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces el tema que traemos para hoy es el carácter del cristiano. Vamos a ir a la palabra. Por favor, acompáñenme a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. Bueno, si ya lo tiene ahí, vamos por favor a leer. Y dice el capítulo 3, versículo 1, dice el título: Carácter de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres. ¿Cómo va a ser el carácter de los hombres en los postreros días? Nos dice aquí, mire. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impetuosos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, nos dice la palabra, a estos evita, le decía Pablo aquí a Timoteo. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Oiga esto. Y de la manera en que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Reprobados totalmente, dice Pablo. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, está diciéndole Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mire lo que dice acá la palabra. Mas los malos hombres y los engañadores mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, oye, tú persiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, en las cuales puedes ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra hoy acerca de cómo va a ser el carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en estos días que estamos viviendo, porque todo esto que acabamos de leer aquí al comienzo de este capítulo 3 es lo que estamos viendo a montones en estos tiempos. Entonces, esta característica nos enseña también que estamos viviendo en esos postreros días de los que aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Entonces, ¿cuál es la postura que nosotros debemos tomar ante esta situación, ante esto que le dice Timoteo? El carácter, aquí el apóstol describe cómo es el carácter de estas personas y hace una gran descripción de cómo van a ser estas personas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si vemos este tipo de personas en el mundo es normal ver este tipo de cosas en el mundo, afuera, en esa sociedad que está allá afuera, lejos del conocimiento de Dios, lejos del temor de Dios. Eso es normal verlo. No es agradable y ojalá no fuese lo correcto, pero según lo que nos dice aquí la palabra, es normal que pase porque está escrito y tenía que pasar. Pero ¿sabe qué es lo grave y qué es lo realmente complicado y difícil para nosotros como iglesia? Que este tipo de personas también las estamos viendo dentro de las iglesias cristianas. Sí, Señor. Dentro de las iglesias cristianas están este tipo de hombres metidos también.
siervos de Satanás tratando de desacreditar y dañar la obra de Dios. Por eso es que usted ahorita en estos tiempos, perdón, estamos viendo una cantidad de cosas dentro de la misma iglesia que no pasaban antes, que no deben pasar, pero que están aconteciendo. Porque Satanás sabe que estamos en los últimos tiempos también. Y Satanás no se queda quieto. Nosotros nos dormimos, nos entretenemos con el coronavirus, con el COVID-19, con la necesidad, con el hambre, con una cosa, con otra, con nuestras necesidades y nos entretenemos. Pero Satanás, no. Satanás nos tiene sí entretenidos con eso, pero mientras él nos entretiene con todo esto, él sigue haciendo su obra, porque todo esto, todas estas características que aquí Pablo le describe a Timoteo, son características de los siervos de Satanás. Muchos de estos se meten a las iglesias y mire que incluso aquí hace una descripción en el versículo 6 y dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Todo lo que pasa, y acá habla de mujercillas, pero no solamente nos referimos en estos tiempos a eso. Se meten en las casas, estos se meten en las iglesias y arrastran y tumban a todo aquel que no está bien parado espiritualmente. Convencen a todo aquel que no conoce realmente las escrituras, tal vez que no las estudia, a todo aquel que no está realmente lleno del Espíritu Santo para que este con el discernimiento nos enseñe lo que es correcto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, y dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay personas que usted las ve sin especificar eso en general en las iglesias y en el mundo entero, usted las ve, que siempre llevan años y que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento total de la verdad. ¿Por qué? Porque siempre están ahí lidiando con un pecado, con situaciones que nunca sueltan y que nunca dejan y que nunca renuncian a estas situaciones. Entonces siempre están ahí, en un círculo vicioso. Se levantan, caen, se levantan, caen, se levantan, caen, se levantan, caen, todo el tiempo, porque siempre están, agarrando los mismos pecados y no los sueltan. Entonces los sueltan y vuelven y los toman, los sueltan y vuelven y los toman y no renuncian totalmente a esto. Entonces estas personas son las primeras que personajes como los que describe aquí el apóstol Pablo al comienzo del capítulo, hombres amadores de sí mismo, avaros, con apariencia de piedad, pero que están lejos de ella. Estos personajes, a estas personas que no conocen totalmente, son los primeros que se llevan por delante en una congregación. Cuando le permitimos a Satanás que entre a las congregaciones. Por eso, usted y yo tenemos que estar atentos. Y a causa de el carácter que vemos de estos hombres, nosotros formar nuestro carácter. ¿Cuál es nuestro carácter? Nuestro carácter como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cómo debe ser nuestro carácter como hijos de Dios, como cristianos? ¿Cuál debe ser este? Nosotros como hijos de Dios debemos tener un carácter que debe ser inflexible ante el pecado, ante lo malo, ante lo sucio, pero flexible ante lo bueno, ante lo correcto, ante la justicia, ante la misericordia, ante la piedad, ante el perdón, ¿sí? A esas cosas. Pero muchas veces nuestro carácter es flexible al pecado, a lo que nos conviene, a las cositas de la carne, e inflexible a lo bueno, al perdón. Hay personas que no perdonan,
que no perdonan, que se van, que llevan años tal vez en una congregación escuchando el evangelio, aprendiendo del perdón, pero hay cosas en su corazón que nunca perdonan y tienen un carácter inflexible ante el perdón, ante la justicia, ante lo bueno. Pero si toleran el pecado, pero si toleran las cosas que no son de Dios, porque es que no podemos confundirnos. El perdonar y buscar lo bueno y no tener rencor en nuestro corazón no quiere decir tolerar el pecado y darle cabida al pecado nuevamente en nuestras vidas, o una persona que está haciendo lo malo, tolerarlo y permitírselo y decir como yo te perdono, está bien que lo hagas. No, no es eso. Perdonar es limpiar mi corazón, sacar el rencor de mi vida, no tener rencor para esta persona. Si esta persona se arrepiente o no se arrepiente, que sea cuestión de Dios juzgarle y no mía. Ese debe ser el perdón en nuestro corazón. Entonces, nuestro carácter como cristianos tiene que ser formado según la palabra, según lo que nos dice la palabra. Aquí la palabra nos dice que Satanás acomoda su carácter, o sea, se viste de ángel de luz, dice que tiene apariencia de piedad, o sea, lo que nos dice la palabra, se viste de ángel de luz y engaña. Y tiene apariencia de piedad y se camufla para hacer daño, pero nosotros debemos tener un carácter formado en Dios y lleno del Espíritu Santo para ver esto, para interpretar estas cosas, conocer estas cosas y que a nosotros no nos venga a engañar el diablo, no nos venga a engañar Satanás y no nos venga a mentir y a arrastrarnos a sus maquinaciones, a su maldad, a sus deseos, a sus propósitos. El propósito de Satanás siempre va a ser destruir la obra, siempre va a ser mentir, siempre va a ser engañar, siempre va a ser hacer daño. Y si tú lo dejas entrar en tu casa, va a hacer daño en tu casa. Y si tú le abres una puerta en tu familia, en tu hogar, por ahí se va a meter y daño va a hacer. Él no llega a una parte a no ser nada. Él llega a un lugar a destruir, a robar, a matar, porque eso nos lo dice el Señor Jesucristo. Y ese es el carácter de Satanás, destruir, matar y hacer daño. Pero nuestro carácter como hijos de Dios y como seres restaurados y perdonados por el Señor, que murió en una cruz y entregó su sangre por cada uno de nosotros, nuestro carácter debe ser combatir esto, no permitir estas cosas, no tolerar estas cosas. Si vemos este tipo de hombres en las congregaciones, nosotros no podemos callarnos y no podemos tolerarlo. Tenemos que exhibirlos, tenemos que pelear contra ellos. Porque no es tiempo de que el evangelio corrompido que por en muchos lugares están vendiendo siga creciendo y expandiéndose, y muchas personas y muchos falsos profetas en este tiempo están vendiendo un evangelio corrompido, un evangelio dañado, y a todos los que llega este evangelio se están perdiendo y se están terminando de dañar más. Y esa es la obra de Satanás. Por personas como estas que están en las iglesias, hombres amadores de sí mismos, hombres que no sirven a Dios sino al dinero, a sus deleites. Miren lo que nos dice aquí el versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nosotros, nuestro carácter como hijos de Dios debe ser amadores más de Dios que de cualquier otro deleite de la carne. Cuando a nosotros nos gusta más cualquier otra cosa, disfrutamos más cualquier otra cosa que adorar a Dios, que escuchar a Dios, que servir a Dios. Y esas otras cosas son mucho más importantes para nosotros. Nuestro carácter no está siendo bien formado como hijos de Dios. Nuestro carácter viene a estar reprobado delante del Señor.
¿Por qué? Porque nuestro carácter es débil a las obras de la carne y entonces nuestro carácter se deleita más en el pecado que en buscar a Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos un carácter bien formado, tenemos la capacidad de decirle no al pecado, no a la tentación. No que no fallemos, porque fallamos todos los días. Pero como les decía en la predicación pasada, la otra vez, que una cosa es fallar, tener errores, tener equivocaciones, salir yo y accidentalmente me equivoqué aquí a la vuelta de la esquina, cometí un error, me tropecé, se me salió una mala palabra, no debe ser, pero no lo planeé. Estoy dando un ejemplo. Pero como pero ya cuando yo planeo las cosas, cuando yo planeo el pecado, cuando me deleito en él, cuando voy y lo disfruto, voy y lo hago, entonces allí es donde sí estoy mal. Y mi carácter no es, mi carácter no está siendo realmente bien formado delante del Señor, no ha sido formado. Cuando mi carácter ha sido formado por Dios, cuando yo le he permitido al Señor que forme mi carácter, que trate conmigo. ¿Y cómo se forma el carácter de un cristiano? A través de las pruebas, sí Señor, a través de las dificultades, a través de las vivencias, a través de la palabra. Si tú conoces la palabra, estudias la palabra, entiendes la palabra, vas a poder también formar tu carácter conforme al propósito y deseo del Señor como hijo de Dios, como cristiano. Pero hoy en día estamos viendo que el mundo y la sociedad está formando el carácter de los jóvenes de hoy en día. Es una cosa terrible, porque son jóvenes que van de aquí para allá como olas. Cualquier cosa que sale, eso la ponen de moda, se la toman a pecho. Las redes sociales los tienen con un carácter eh, deformado en muchas áreas. Los jóvenes de hoy en día no están llenos de nada, están vacíos, porque todo esto que les vende la sociedad y que les vende el mundo, lo que les hace formar un carácter totalmente vacío, totalmente débil, totalmente fuera, fuera de lugar en sus vidas. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Están vacíos y terminan quitándose la vida, terminan cayendo en las drogas, terminan encontrando adicciones en otras cosas, buscando ser llenos, buscando ser llenos. Y vemos una sociedad en este momento muy hueca, muy vacía. ¿Por qué? Porque es una sociedad totalmente falta de Dios, una sociedad que no tiene carácter, que para donde los empujan, por ahí van, que lo que les muestran y les hacen creer, eso persiguen. No tienen un carácter para creer en algo, para pararse en algo, para basarse en algo, realmente. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Pero nosotros como cristianos no podemos ser así. Nosotros tenemos que tener bases, tenemos que tener un carácter bien plantado en lo que es Dios, en lo que es su palabra, en lo que es la moral, los mandamientos, el respeto, la obediencia al Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos permitiendo en este tiempo, en este momento? Como cristianos, como padres, porque es que muchas veces ahorita vemos, aquí nos decía que en los últimos tiempos, en el versículo 2 cuando habla y dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice algo acá. Y es lo que estamos viendo, la juventud es totalmente desobediente a los padres, sin control. ¿Por qué? Porque hoy en día también vemos muchos padres faltos de carácter, porque los padres no tienen el carácter de Dios para educar hijos, para educar a sus hijos conforme a la moral, a la justicia, y vemos una juventud totalmente desmoralizada, totalmente desbordada,
y consumiendo tanta basura que el diablo les meta en la cabeza. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Esa es la sociedad que tenemos hoy en día, una sociedad formada sin carácter, sin respeto, o sea, sin un carácter genuino en algo. Es un carácter totalmente débil, totalmente devaluado. Entonces, ¿cómo es nuestro carácter como hijos de Dios ante esta sociedad sin carácter para buscar al Señor y para seguir al Señor? Debemos tener un carácter bien puesto, porque vienen tiempos, iglesia, vienen tiempos difíciles y vienen tiempos, incluso ya estamos viviendo tiempos. Nosotros tenemos la fortuna de estar en un país entre comillas, libre, sí, libre, que nos permite predicar la palabra, que nos permite hablar de esto. Hay muchos países donde ni siquiera eso les es permitido, donde hay persecución, donde hay un montón de cosas que están sufriendo los cristianos, donde se les violan sus derechos, donde no tienen ni siquiera derechos algunos de ellos, y sin embargo son cristianos que se paran, que tienen carácter para luchar por el evangelio, para luchar por lo que conocen, para luchar por la palabra de Dios. Tú tienes que tener ese carácter para luchar por eso, y tienes que empezar por tu casa, no permitiendo, no tolerando el pecado en tu casa, no tolerando que Satanás entre a tu casa y haga y deshaga. Tienes que tener el carácter de Dios para pararte y decir, no, en mi casa se adora, en mi casa se busca, en mi casa se ama al Señor y en mi casa se le sirve al Señor. Tú que eres cristiano, ¿no? Y si eres el único cristiano en tu casa, pues tienes que tener el carácter para hacerte respetar y hacer respetar tus valores, tus derechos como cristiano y como hijo de Dios. Entonces, y lo más importante, no solo tus valores y tus derechos, la palabra del Señor. Hay que hacerla respetar. Nosotros como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, eso es lo que debemos hacer. Predicarla, anunciarla y hacerla respetar. Porque para eso hemos sido llamados. Aquí, a través de la palabra y de esta lectura, el apóstol Pablo revela cómo será el carácter de los cristianos, pero aquí también, cómo será el carácter de los hombres en los postreros días, lo que estamos viendo, pero aquí también nos revela el carácter de él como cristiano, cómo era su carácter como hombre de Dios. Y sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre de carácter fuerte en cuanto a la palabra, en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la predicación del evangelio. Era un hombre que no le tenía miedo a Satanás. Era un hombre que desde que se convirtió fue un hombre que forjó un carácter y que forjó su vida en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la predicación del evangelio, y se dedicó a ello hasta el día de su muerte. Incluso estando preso y a punto de morir, seguía predicando el evangelio y escribiendo cartas, exhortando a las iglesias que él había formado, guiado por el Espíritu Santo, de cómo debían formar su carácter, de cómo debían ser las cosas y cómo debía ser la palabra del Señor y la obra del Señor en las vidas de estas personas. Así vemos que es lo mismo que está haciendo aquí con Timoteo. Y mire que aquí les dice en el versículo 11, en el versículo 10, perdón, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, me han sobrevenido en Antioquía, en Iconia, en Listras, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Era un hombre que tenía su confianza totalmente depositada en el Señor. Era un hombre al que en cuanto al evangelio y en cuanto a la palabra,
no le temblaba la voz ni nada en su ser para decir las cosas como eran y donde tenía que ser. Y vemos a través de la palabra el carácter de diferentes hombres que sirvieron al Señor. ¿Cómo era el carácter de estos hombres? Algunos eran buenos, amables, dóciles, otros de carácter más arrebatado, más débil, pero que fueron formando su carácter conforme a la palabra del Señor. Y siempre vemos que en cuanto a las cosas de Dios eran inflexibles. Muchos de estos eran inflexibles y confiaron ciegamente en el Señor y llegaron hasta donde el Señor quiso que fueran por defender y adorar y servir a su Dios. Ahora, ¿cómo está nuestro carácter para enfrentar de pronto una persecución? ¿Cómo está nuestro carácter para enfrentar las dificultades, los señalamientos, los vituperios por causa del Evangelio? No sé, pero si nuestro carácter en este momento consideramos que es débil, tenemos que empezar a formarlo más, a forjarlo más en el Señor, porque tener carácter es cuestión de tomar decisiones en nuestra vida, decisiones de ponerle un alto a lo que ya no va más en nuestras vidas, a lo que ya no debe estar en nuestras vidas, de buscar, de decidir seguir y caminar en lo que es correcto, en lo que es justo. Entonces, tener carácter es tener esa capacidad de decir sí y decir no cuando debe ser y donde debe ser y a quien debe ser. Tener la seguridad y la confianza de que el Señor va a estar con nosotros en cada camino que emprendamos y tener el carácter de creer y defender eso. Entonces, como cristianos, tal vez tenemos que empezar a formar nuestro carácter y como les decía, sí, el carácter se forma a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de la vivencia, sí, pero lo más importante, a través de la palabra. Entonces, si nuestro carácter en este momento está un poco débil, está un poco flojo, porque tal vez no me he congregado, estoy tal vez flojo por las dificultades, por esto, por aquello, por no sé, vivencias que vive cada uno en su casa, en su hogar, que solo ustedes las conocen. Entonces es tiempo de empezar a seguir, a capacitar nuestra vida, nuestra enseñanza y formar un carácter en Cristo a través de la palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por último, miren lo que nos dice acá la palabra. Por eso les digo que hay que formar el carácter a través de la palabra, porque nos dice que la escritura es inspirada por Dios, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguirnos de pecado y de lo que no está bien, para corregir nuestra vida. La palabra nos corrige, miren. Para instruir en justicia, la palabra nos instruye a hacer la justicia, a buscarla, a practicarla, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda la buena obra. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que hoy nos ven, si quieres un carácter, si quieres desarrollar tu carácter en Cristo, si quieres desarrollar tu carácter en el Señor, un carácter fuerte, un carácter dócil en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra, en cuanto a lo que es el Señor, pero fuerte e implacable en cuanto al pecado, en cuanto a la maldad del mundo, en cuanto a la obra de Satanás en nuestras vidas. Tenemos que empezar a buscar la palabra porque la palabra es útil para esto. Todas estas descripciones es la forma en que la palabra forma nuestro carácter. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos muestra la verdad y a causa de esto nosotros vamos formando un carácter en Cristo en cuanto a la obediencia, el respeto, el amor y lo que es el Señor. Si nosotros somos cristianos que no estudiamos la palabra, que no aprendemos de ella día a día, si nosotros somos cristianos que no oramos, que no pasamos tiempo con el Señor, pues vamos a ser cristianos de carácter débil y que fácilmente Satanás nos va a llevar
por delante. No podemos permitir eso en estos tiempos. Espero que esta palabra nos enseñe a buscar al Señor, a formar un carácter en nosotros que sea guiado por el Señor, que sea forjado por el Señor y por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos enseñe y que nos guíe en todo lo que Él quiere, en toda su palabra, su gracia y su amor. Señor, tú que eres grande, poderoso, maravilloso, digno de gloria, de honra y de alabanza, adoramos tu nombre y te bendecimos. Te damos a ti toda adoración, te damos toda honra y queremos decirte, Señor amado, que no hay nadie como tú. Tú eres perfecto, tú eres grande, tú eres justo y benevolente. En tus manos, Padre, encomendamos este momento y estamos agradecidos contigo por todas las cosas buenas que tú nos das y por todo tu amor y por toda tu palabra. Instrúyenos a través de tu palabra, guíanos, corrígenos, redargúyenos. Instrúyenos en justicia, Señor, y enséñanos la verdad de tu amor y tu obediencia. En el nombre de Jesús, forma nuestro carácter conforme a tu propósito y tu deseo en cada uno de nosotros. Te damos honra, te damos gloria, bendice a la iglesia, bendice a cada persona allá donde están en sus casas. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Padre de la gloria, lo que ellos necesitan en este momento de ti. Sus oraciones, por favor, sean escuchadas delante de ti y que tú les guíes. Y permite, Señor amado, que esto pase pronto, Señor, para que nuestros templos puedan ser abiertos nuevamente y podamos ir nuevamente a la predicación de la palabra en los templos y a cada uno que necesita de ti. Gracias te damos, te bendecimos y te damos honra, gloria y adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor me los bendiga a todos. Espero que estén bien, espero que el Señor esté escuchando sus oraciones y lo más importante, espero que estén buscando del Señor allá en sus casas, en sus hogares y que esto no sea excusa para decaer espiritualmente. Al contrario, que sea excusa para crecer más y ser llenos del Espíritu Santo allá en nuestras casas. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día y que Dios los guarde en todo lo que hacen.